Ahora conectamos con Jordi Veras en nuestros estudios de CDN en Santiago, donde casualmente le pasamos balance al inicio de la campaña electoral sin permiso, a la creación de nuevas provincias y municipios y al cierre de un nightclub donde supuestamente se explotaban mujeres en operaciones sexuales. Jordi, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Yulisa, y a todos ustedes, amigas y amigos televidentes. Voy a unir dos temas que iniciaste con el caso de la campaña. Yo creo que no era el lugar apropiado en referencia a la locución del presidente de la República en medio de una actividad política de la organización del PRM, lanzar como un inicio de campaña política a destiempo. Yo creo que quizás el mismo hecho de alentar a sus propios correligionarios del PRM, quizás alentar el hecho de muchos escándalos y el más reciente con el caso de Pinta tu Barrio, quizás motivaron al presidente llevar a cabo ese tipo de alocución, que se le vio muy enérgico. Quizás llamar la atención a ministros y PRMistas que se enfocaran en lo que debían hacer. Lo que no vimos con mucho agrado, el hecho de mandar a las calles a los PRMistas y también a la misma dirigencia del gobierno, porque ha habido quejas en el ámbito de algunas instituciones que las resoluciones, las responsabilidades frente a los ciudadanos no está siendo efectiva como fue en el pasado. Yo pienso que en un momento en el que no tiene todas consigo en el aspecto económico y alentar a la oposición, que si bien es cierto, con ese anuncio del domingo, tuvo sus respuestas del lado de los opositores, parece que por lo menos en ese sentido caló, pero creo que no era ni el lugar ni el momento, y más luego de que un presidente se mantuviera por cerca de un año y casi 6 meses sin anunciar cuándo daría el primer paso hacia un viso de la reelección. Y eso evidentemente fue lo que vimos en el domingo pasado. Y evidentemente luego las respuestas que dieron cada uno de los opositores políticos de las diferentes parcelas. Vuelvo y repito, yo creo que volvemos a lo mismo en un momento en que quizás la ciudadanía necesita mayor respiro de muchas otras cosas, muy acogotada con el aspecto económico, el aspecto emocional, todavía volviendo como con el aspecto de algunas variantes del COVID nueva vez. Creo que, vuelvo y repito, no era el momento de las circunstancias para que el presidente se pronunciara en esta manera e iniciara una especie de campaña a destiempo. En otro tema, estimada Yulisa y amigos, quiero tratar el caso de las casas comunitarias. Hace poco, creo que fue en el día de ayer, nosotros entrevistamos a su director principal, Nelson Espinal Báez, un abogado reconocido en el ámbito del arreglo de los conflictos por la vía amigable, por la vía componedora. Y nos explicaba que ya se habían reunido con el presidente en esta semana, llevándole, vamos a decir así, el presupuesto que necesitaría este tipo de instituciones que data del año 2006. Han venido realizando, estimados amigos y amigas, un gran trabajo, primero presupuestado por la USAID. Hasta este año, a inicio de este año, ya no van a recibir ese presupuesto que tenían, que generalmente consumen unos 3 millones de pesos mensuales. Entonces, ya necesitan la ayuda de empresarios, de las mismas alcaldías, de diferentes instituciones del propio Estado, para que puedan subsistir. ¿En qué consiste para aquellos que no sepan de qué se trata? Las casas comunitarias, que se encuentran 9 en total en todo el país. En Santiago hay 2 y se pretende construir otra tercera en la parte de Hato del Yaque, para la parte sur de Santiago. Buscan
que conflictos, ya sea de tipo familiar, de tipo de violencia, de tipo municipal, no tengan que llegar a judicializarse, no tengan que abarrotar una fiscalía necesariamente, y que puedan ser tratados, ya sea, dependiendo del tipo de problemas que hay envuelto, por un psicólogo, por un abogado, por un fiscal, y si tuviese que ser enviado ante una fiscalía, pues ya fuera depurado, ya fuera con una especie de caso preparado, con una orientación, que es lo que falta para muchos de nuestros barrios y de nuestros conciudadanos. Han hecho una labor encomiable, estimada Yulisa, y yo tengo aquí cifras que saqué hace poco. Desde el año 2006 se han tratado con casos positivos para estos centros comunitarios, casas comunitarias, unos 524,000 casos, estimada Yulisa. ¿Y qué quiere decir eso? Esos son esa cantidad de casos que no llegaron a un tribunal, que no aglomeraron el sistema judicial, o que sacaron una situación peligrosa o una situación de conflicto grave de la propia comunidad a la cual pertenecen. Se habla de que cerca de un 63% de los conflictos que se generan terminan en violencia. Entonces, hay que evitar, y fue la visita que hicieron precisamente Nelson Espinal y todos aquellos que componen la casa comunitaria al presidente de la República, solicitándole que para el año que viene puedan ser incluidas dichas casas comunitarias, vuelvo y repito, en detrimento de que ya no serán sustentadas por la agencia de los Estados Unidos de la USAID. Entonces, esperemos que esta solicitud sea acogida por el Poder Ejecutivo de Yulisa, porque vuelvo y repito, son como válvulas de escape que evitan que se aglomere el sistema de casos muchas veces menores o resuelven una situación. Son una especie de centros de paz. Y me gustó mucho una frase que utilizó Nelson en la entrevista que le hicimos, de que es preferible, en vez de tener puntos de drogas en los barrios, tener puntos de paz a través de los centros comunitarios. Lo raro es que tengan que ir al Poder Ejecutivo para eso. Bueno, lamentablemente tuvieron que hacerlo. Vamos a Casablanca Night. ¿Qué pasó en Santiago, Jorge? Sí, hay un caso importante, luego que creo que puede resaltarse de manera muy positiva a raíz de las decepciones que hemos tenido en el aspecto del Ministerio Público con casos importantes como el de los Tres Brazos, el de Odebrecht y también el de los Tucanos. Aquí en el caso de Santiago, hoy se le dio lectura de la sentencia de un expediente que fue iniciado en el 2016, Yulisa. O sea, tenía cerca de 6 años a través de los incidentes provocados por los propios imputados y abogados de estos hoy condenados. Y hubieron penas desde 20 años hasta 5 años para 5 imputados. Es un caso en el que tiene que ver con trata de personas, con lavado de activos y también por tenencia, porte y tenencia de armas ilegales y de armas de alto calibre. Eso es un caso que cuando salió a la luz en el 2016, se trataba de un nightclub que tenía mujeres, cerca de unas 25 mujeres, en su mayoría extranjeras. ¿Qué hacían? La tenían para el aspecto de la trata, del uso sexual, ¿verdad? Pero le retenían los pasaportes. Estaban en condiciones bastante cuestionables y evidentemente que estaban básicamente en contra de su voluntad, porque aquellas que querían salir del ambiente, pues no podían porque le tenían retenidos sus pasaportes. Entonces, eso es una condena que a nuestro modo de ver, de un expediente que tenía ya varios años, en un logro de la Fiscalía de Santiago, en el seguimiento que como institución es lo que deberíamos estar propugnando en cada una de ellas, dentro del sistema
judicial y principalmente en el ámbito penal. Y luego de las excepciones que te dije, de esos 3 casos de corrupción, yo creo que esto al menos es un aliciente dentro de esa decepción. No sé si tengo un tiempecito para culminar con un último tema. Dígame, adelante. Que sería el caso del senador Antonio Marte. Sí. La verdad que a nosotros nos sorprendió el hecho de la ponencia ante el Senado en el día de ayer, y yo creo que fue tendencia en las redes sociales, cuando solicitó, a propósito del cambio o de la creación de una nueva provincia, indicando que esta lo único que conllevaría es mayores gastos al presupuesto nacional, mayores diputados, mayores senadores, más síndicos o alcaldes y regidores. Yo creo que dio en la diana. Hacía tiempo que, y vuelvo y repito, me sorprendió, viniendo del senador Antonio Marte, una alocución de esta naturaleza y proponiendo que ambas cámaras pudiesen unirse en una sola. Así Eso es. sería lo genial, para podernos situar como algunos países en el que solamente hay una sola cámara difundida entre senadores y diputados. Eso sería en algún momento un grado de mayor conciencia en el que podría alcanzar la clase política dominicana y, ¿por qué no?, el pueblo mismo. Para que vea, está tirando paquetico el senador Antonio Marte. Sí. Para los que no se lo esperaban. Así Jordi, es. gracias. ¿Está caliente Santiago? Sí, muy caliente, muy caliente. Ni te cuento de Santo Domingo. Jordi, gracias. Siempre es un placer tenerte aquí los jueves.